El delito que cometieron esos jóvenes cubanos fue tratar de tomar control de una embarcación y salir de Cuba para llegar a Estados Unidos. No mataron a nadie, no hubo sangre derramada. Fueron acusados, llevados a una corte y entonces uno de los designados para defender a los acusados fue el abogado Jorge Betancourt, que durante muchos años tuvo esa tarea. Le digo bienvenido, señor, buenas noches. Buenas noches, gracias Pedro por invitarme. ¿Qué pasó? Yo conozco del juicio, yo conocía de los hechos, pero conozco del juicio un domingo. En mi casa me mandan a buscar al tribunal y me dicen que 2 abogados más y yo estábamos designados para efectuar la defensa de esta causa. En aquella causa, bueno, había 3 personas, que eran los más complicados, a quienes se les pedía pena de muerte. Habían 4 personas más que le pedían perpetua, privación perpetua, y otras personas con otras causas que no son los más... Designaron 3 personas. Un abogado conocido por mí, buen penalista, Manso de apellido, y otra muchacha, que también penalista también, Cecilia Ojito se llama. Y nos dieron la tarea, dijeron, esta era de ustedes, están designados, nosotros estábamos de oficio. Y entonces nos dijeron, repártanse las personas, los que van a, cómo lo van a hacer. ¿Y les dieron semanas o meses? No, el juicio, nos avisaron el domingo, el juicio era el martes. Teníamos 2 días para prepararnos. De hecho decidimos allí, de inicio, que Manso, este compañero mío, llevara a los 3 con pena de muerte. Yo llevaba las 4 perpetuas y la otra Cecilia llevaba lo demás. Y entonces, así fue, así empezamos. Y el martes, creo que fue el martes 6 por ahí, porque estos hechos ocurren, desde que ocurre el hecho hasta que los fusilan son 7 días. Entonces, fuimos al juicio. Para no dilatar mucho, ese juicio empezó, se hizo allá en un lugar que se llama Carmen y Juan Delgado. Ese es un lugar que esa casa era una casa solariega antes. Y allí al lado hicieron un local grande, una nave, para hacer todos estos juicios que hacen allí, que son importantes. El juicio empezó como a las 9 de la mañana. ¿Del martes? Del martes. El martes empezó el juicio y terminó lo que es la parte del juicio como a las 10 y pico, a las 11 de la noche. ¿El mismo día? El mismo juicio día, completo. sí, el juicio en el día. Express. Y nos dijeron, no se vayan, que el tribunal va a dictar sentencia. Con 9 personas. Bueno, nos quedamos allí como a las 10 y pico, a las 11. El tribunal se reunió, todos estaban los familiares allí. Ratificaron las 3 penas de muerte. Dictaron pena de muerte. De los 4 que eran privativas de libertad, a 1 ratificaron para los demás y a 1 le pusieron 30 años. Las demás personas salieron. Esto era lo más importante del juicio. Pero allí mismo nos dijeron, como este es un juicio sumarísimo. Sumarísimo. Sumarísimo, así. Está en la ley. La apelación es mañana a las 9 de la mañana. Estábamos hablando ya de las 11, casi las 12 de la noche. Qué bárbaro. Yo llegué a mi casa. Yo no llevaba, le decía a usted que yo no llevaba las penas de muerte, pero los familiares se reúnen. Y entonces había un abogado que tenía que llevar las penas de muerte y me designan. ¿Para la apelación? Sí, me escogieron. Ellos me escogieron a mí para la pena para la apelación, el Supremo, que era de oficio. Para que quede claro, usted era abogado de oficio. De oficio. No, y de oficio seguí para el Supremo. Yo ese juicio no... Y bueno, yo llegué a mi casa y me puse a estudiar porque no tenía otra cosa que hacer, además no iba a poder dormir tampoco. Y por la mañana me levanté y hicimos el juicio. Ahí hicimos el juicio, aquello. Yo siempre discutía la tesis, que era la tesis de verdad, que no era lo que... No es una tesis por escribir una tesis. No, una tesis de verdad, porque eso no era ningún acto de terrorismo. Ahí la intención de estas personas era salir del país, venir para los Estados Unidos. Hay otra cosa, porque el delito de terrorismo, como todos los delitos que sean delitos políticos, debe tener la intención, lo que los abogados decimos, el dolo, la intención específica de causar ese daño. Bueno, hicimos el juicio, yo dije todo lo que yo quise. Yo hubo un momento en el juicio que ya estaba tan, que les dije, parece mentira que en un juicio como este, que no se ha derramado una gota de sangre, estemos pidiendo sangre. Ahí está en el Herald salió, yo la leí en el Herald.
Y entonces, bueno, eso fue el martes. Eso fue el martes, el miércoles hicimos El miércoles fue la apelación. El miércoles fue la apelación. El jueves yo no fui a trabajar, me sentía muy agotado y entonces no fui a trabajar. Pero el viernes, por la mañana, me dirijo al Tribunal Supremo, que era donde se había hecho ¿cómo se llama? La apelación. Y cuando llego allí, yo fui a otra cosa, no fui a eso. Lo menos que me imaginaba yo, que eso estuviera ya fallado. Y me dice la secretaria, Betancourt, pasa por la secretaría que tienes una sentencia. Cuando yo sí cojo aquella sentencia, uno cuando coge eso no se puede estar leyendo mucho, va a buscar el fallo, a ver qué resolvieron, lo demás te lo leo después. Cuando veo aquello, digo, ay, mi madre, esto qué cosa es. Bueno, salí de allí por poco. El fallo era que... El fallo era ratificando. Pena de muerte. Las penas de muerte completas. Y las tres también, todo eso iba junto. Bueno, entonces yo salí y estaba trocado, no había entendido. Yo he hecho otras penas de muerte, no es la primera vez que me enfrento a un fenómeno de eso. Pero nunca había visto esto con tanta velocidad así. Dije, bueno, dije, aquí lo único que le puede faltar en este momento es Fidel. Porque recuerden que la pena de muerte, aun cuando el tribunal la dicte, la tiene que ratificar el Consejo de Estado. Y salí. Llegué, y le digo al director de bufete, oye, tengo un problema muy serio. Mira, me dieron esto. ¿Qué hago ahora con esto? Date cuenta que es fin de semana y yo no voy a mandar a buscar a la gente para acá, para el bufete, porque lo que se va a armar aquí va a ser tremendo. Ya tuviste el show que se dio cuando... Y me dijo, así con estas palabras, me dijo, no te apures mucho. Lo fusilaron por la madrugada. Es decir, que en el momento en que yo recibo el escrito, lo que es la sentencia escrita, que deben haber sido como las 9 o las 10 de la mañana más o menos, ya estas personas hacía rato que eran cadáveres. Estaban fusilados. Horror. Así fue. Además, yo no sé en qué tiempo, me imagino en qué tiempo el Consejo de Estado vio todo eso y analizó eso, porque no es posible. ¿Se hace cuenta que lo que decía ahorita, entre el momento que se comete el hecho, que fue el 4 y el día 11, hay 7 días? Pero además usted me dice, el martes, el día del juicio, termina el juicio a la noche y al rato ya había una sentencia. Ya había una sentencia. O sea que básicamente eso estaba cocinado desde el principio. Tengo la impresión igual que usted. No hubo eso. Yo no he dejado este caso. Lo tengo en la mano todavía. Yo en el año, ¿cómo se llama? En el 2007, esto fue en el 2003, yo defendí otro caso de unos jóvenes que mataron a un teniente coronel, mataron a un recluta, se robaron armas, anduvieron 3 días persiguiéndolo, asaltaron un avión en el aeropuerto y sin embargo no les pusieron pena de muerte. Qué increíble. Es increíble. Yo hice la apelación, una revisión de la causa, diciendo que era una injusticia lo que se había hecho, comparando aquella causa con esta. Aquí la tengo en la mano y me respondieron en un papelito, en una hojita, y le voy a decir lo que dice. Dice, no se acepta la revisión de la causa porque no han variado el contexto político-social en que se desarrollaron los hechos jugados y que de disminuir se incrementan cada día más por la política agresiva del gobierno de los Estados Unidos. Ese fue el fallo. No hay más razonamiento, no hay más nada. Aquí está. Con su experiencia, ¿esto qué significa? Que en el 2003 tal vez esa circunstancia había que resolverlo dando un escarmiento que aterrorizara al que estuviera en la misma idea, sí. Y en el 2007 tal vez alguno de esos que estaba acusado tenía una vinculación con alguien que influyó, ¿o qué? Cuando a mí me preguntan eso, yo les recomiendo a todo el mundo que se lea el libro de Ramonet, de las 100 horas con Fidel. Fidel trata de explicar esto. Trata de explicarlo, a mí no me... Porque además ni siquiera yo creo que se ajusta mucho a la forma en que se hizo ese juicio, pero a mí no me convenció. No me convenció ni creo que sea necesario eso, porque en definitiva la calificación de los hechos y el resultado de los hechos dañosos a la sociedad no son como para aplicar una pena de muerte. Aparte de que yo soy enemigo de la pena de muerte, yo soy abolicionista. Eso no resuelve ningún problema. Le propongo algo a ver qué le parece. ¿Me acompañaría mañana para seguir conversando de lo que es dar la batalla en el sistema judicial de Cuba? ¿Viene mañana conmigo aquí al programa? Bueno, no me diga nada ahora. Está invitado. Estoy invitado también. Es un gran gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias, se lo agradezco tanto. Muy, pero muy amable que nos acompañe el señor Jorge Betancourt. Vamos a hacer un paréntesis y cuando regresemos algunos detalles sobre lo que está pasando en la batalla contra el virus del ébola.